de la videoconferencia. Por favor, me confirman a través del chat si me están escuchando. Buenas noches para todos. Saludo a Miriam, a Alexandra, a Marta, a Eliana, a Miller. Listo. Bien, buenas noches para todos. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestra sexta videoconferencia de nuestro curso de plan de negocios en el sector farmacéutico. Les recuerdo que esta grabación la podemos ver a partir del día de mañana en la sección en la plataforma Canvas, en el enlace de módulos, sección módulos, hay una pestaña que dice videoconferencias. Ahí vamos a encontrar esta videoconferencia que estamos grabando junto con la presentación que les voy a compartir en esta noche. Entonces, esa la podemos encontrar a partir del día de mañana en nuestra plataforma Canvas. Les comento que ayer se cerró el parcial número 2, que integraba, como ustedes se pudieron dar cuenta, integraba los temas vistos en estas 5 semanas primeras de nuestro curso de plan de negocios en el sector farmacéutico. Entonces, pues prácticamente espero que les haya ido bien en este parcial. Y ya pues prácticamente estamos entrando casi que en las últimas semanas de nuestro curso. Hoy ya estamos en nuestra sexta semana de actividades. Hoy tendremos nuestra sexta videoconferencia. Y lo que les publiqué esta mañana en el anuncio, prácticamente estaba enfocado en que ustedes deben hacer una revisión ya de la guía de aprendizaje número 3. La duración de esta actividad yo la habilité desde la semana pasada en su plataforma Canvas. Algunos de ustedes muy juiciosos me han hecho preguntas sobre algunos conceptos que hoy voy a tratar justamente, por ejemplo, el tema del análisis PESTAL, que pronto ahí dice en la guía de aprendizaje número 3, que pues inicialmente ustedes no lo conocen o no lo hemos visto, pero hoy voy a ir aclarando. Es decir, que de aquí en adelante lo que vayamos viendo en estas videoconferencias que nos restan de nuestro curso de plan de negocios, pues prácticamente nos van a servir no solo como material de estudio para los parciales, o sobre todo para el parcial 3, que es el parcial que nos queda, sino también para aplicación en cuanto al desarrollo de la actividad de aprendizaje número 3, que esta actividad de aprendizaje número 3 puede ser individual o grupal. Ya ustedes tienen que entrar a revisar la guía de aprendizaje para saber de cuántos puede estar conformado el grupo de trabajo, y que consiste en que ustedes den el perfil de una idea de negocio aplicable. O sea, la idea de negocio que ustedes tienen que perfilar en la actividad de aprendizaje número 3 tiene que ser un establecimiento farmacéutico, es decir, es crear un establecimiento farmacéutico en un municipio o localidad donde ustedes viven. Entonces, recuerden ustedes que en las primeras videoconferencias hablamos de la categorización de los tipos de establecimientos farmacéuticos que están regulados en Colombia. Entonces, la idea es que ustedes propongan la creación de un establecimiento farmacéutico en la actividad de aprendizaje número 3, y lo que vayamos viendo de aquí en adelante, muchas de esas herramientas, muchos de esos análisis les van a servir para el desarrollo de la actividad respectiva. Bien, entonces sean todos ustedes bienvenidos a esta videoconferencia. Esta semana, como tal, no tenemos actividades que se cierran, sino que simplemente, y la invitación es que ustedes revisen la guía de aprendizaje número 3, ya ustedes la pueden descargar. Cuando ustedes vayan a la pestaña Tareas de su plataforma Canvas, ahí encontrarán un enlace que dice Actividad de Aprendizaje número 3, y ahí va a estar la guía de aprendizaje número 3. O sea que el compromiso de esta semana es realizar esta actividad de aprendizaje número 3. Bueno, me pregunta Marta que la guía habla de un cuadro en Excel anexo, pero no lo encontré. Bueno, vamos a revisar entonces si está el cuadro en Excel que aparece ahí, ¿cierto? El Excel, a ver, vamos a ver, yo me estoy ubicando aquí en el aula virtual de plan de negocios. Listo, voy a ubicarme y en dado caso entonces voy a empezar a habilitarlo, ¿vale? Entonces, si de pronto no está, voy a revisarlo aquí. Yo estoy entrando a mi plataforma Canvas, ¿cierto? Del curso. Listo, ok.
Entonces, de acuerdo. Entonces, frente a la inquietud de Marta, listo. Entonces, a partir de mañana voy a habilitar dentro de la actividad de aprendizaje número 3 el cuadro en Excel que tienes que desarrollar. ¿Listo? O sea, lo voy a habilitar también para que quede en el aula virtual a partir de mañana. Listo. Muy bien por la apreciación, Marta. Entonces, mañana, al momento en que yo suba esta videoconferencia grabada, entonces voy a subir el enlace del archivo en Excel que tenemos que diligenciar sobre el lienzo Canvas para que tú lo estructures en la actividad de aprendizaje número 3. Listo, muy bien. Entonces, como les decía, esta semana aparentemente no tenemos actividad, pero sí es bueno que vayan mirando la guía de aprendizaje número 3, así de manera muy juiciosa, como me lo está planteando Marta y algunos de los compañeros que me han venido preguntando a través del correo sobre la actividad de aprendizaje número 3. Y es bueno que ya vayan empezando a identificar qué tipo de establecimiento farmacéutico es el que vamos a perfilar con nuestra idea y cómo lo vamos a trabajar. ¿Listo? Bueno, entonces en este momento les voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman a través del chat si están viendo la pantalla que les estoy compartiendo. Por favor, me confirman en el chat si están viendo la pantalla. Chicos, Marta, Eliana, Miller, Miriam, Alexandra, ¿están viendo la pantalla que les estoy compartiendo? Perfecto. Listo, muy bien. Listo, perfecto. Bueno, ok. Entonces, ya llegamos a nuestra sexta semana de actividades de nuestro curso de plan de negocios en el sector farmacéutico. Entonces, hoy ya iniciaremos nuestra tercera y última unidad de aprendizaje. O sea, ya hemos visto hasta ahora en nuestro curso 2 unidades de aprendizaje. Una unidad que tenía que ver con el campo de acción del regente de farmacia y la segunda que tiene que ver con la idea de negocio. ¿Listo? Ahora vamos a enfocarnos en nuestra tercera unidad de aprendizaje, la cual se denomina la oportunidad de negocio. Entonces ya desde hoy vamos a abordar nuestra tercera y última unidad de aprendizaje en nuestro curso de plan de negocios en el sector farmacéutico. Les comento que de hoy en 8 días, por el tema de la Semana Santa o Semana Mayor, no vamos a tener videoconferencia. O sea que nuestra próxima videoconferencia va a ser, Dios mediante, en 15 días. O sea que en 15 días nos reencontraríamos en nuestra siguiente videoconferencia. Bueno, entonces tenemos nuestra tercera unidad de aprendizaje. Hoy ya la iniciaremos con el tema de la oportunidad de negocio o nuestra unidad enfocada a la oportunidad de negocio. Bueno, le repito a todos ustedes que si tienen alguna inquietud, alguna duda con respecto al desarrollo de las actividades, ahora que nos resta pues prácticamente el curso y de acuerdo a nuestro programa, nuestra programación o a nuestro cuadro proceso evaluativo, prácticamente nos quedan 3 actividades. Nos queda una actividad Saber TIT, taller Saber TIT, que se nos habilita en 15 días, o sea, en 2 semanitas. Tenemos la actividad de aprendizaje número 3 y el parcial número 3, o sea que prácticamente nos quedan 3 actividades de nuestro curso de plan de negocios. Entonces, si tienen alguna inquietud con respecto al desarrollo de esas actividades, más específicamente sé que van a surgir dudas de la actividad de aprendizaje número 3, no duden en escribirme a mi correo bmanjarres@unap.edu.co para cualquier asesoría con respecto eh, a sus inquietudes frente a las actividades. También recuerden que si ustedes directamente me escriben desde la plataforma Canvas, automáticamente esos mensajes me llegan al correo electrónico. Bueno, entonces vamos a iniciar ya hoy nuestra tercera y última unidad de aprendizaje del curso de plan de negocios en el sector farmacéutico que se denomina la oportunidad de negocio. Entonces, ¿cuál va a ser la competencia que deseamos alcanzar o lograr en esta unidad de aprendizaje? Entonces, la competencia a lograr es estudiar el entorno para validar la viabilidad de su idea de negocio. Entonces, hoy vamos a ver un poquito qué es ese tema del entorno, ¿cierto? Vamos a entender un poquito más acerca de esos conceptos o de esas variables que afectan el entorno. Otro concepto muy importante aquí, viabilidad, ¿cierto? O sea, es decir, la palabra viabilidad viene de viable,
sea, significa que se puede o que es conveniente realizarse o no. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de estudiar el entorno, para validar la viabilidad de su idea de negocio, sencillamente es analizar si desde la perspectiva del ambiente en el que se va a desenvolver esa idea de negocio, es conveniente o no llevar a cabo esta idea. ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje que nos esperamos alcanzar o que esperamos lograr en esta unidad de aprendizaje número 3? La primera es estructura la oportunidad de negocio partiendo del análisis del mercado farmacéutico local y de la matriz FODA. Vamos a ver, yo sé que de pronto en sesiones pasadas había hablado un poquito acerca del concepto de la matriz FODA. Entonces vamos a profundizar un poquito más en esta sesión de videoconferencia. Aparte también el tema del análisis del mercado farmacéutico. Nosotros en la segunda semana de videoconferencia, nosotros vimos cómo se estructuraba el mercado farmacéutico en Colombia. De hecho, ustedes desarrollaron una guía de aprendizaje número 1, la cual pues prácticamente hablaba sobre el campo de acción del regente de farmacia y hablamos del mercado farmacéutico. Analiza el sector donde se desarrolla su idea de negocio. Entonces, ahí vamos a entender el concepto del análisis del entorno. Y básicamente ahí, hoy vamos a ver una de las herramientas que ustedes me van a aplicar en la guía de aprendizaje número 3, que es el análisis PESTAL. Hoy vamos a empezar a ver un poquito sobre ese concepto. Reconoce el mercado de consumidores potenciales para su idea de negocio. En sesión pasada de videoconferencia, les hablaba yo acerca de la diferencia entre un cliente y un consumidor. Pues bien, vamos a reforzar un poquito esa diferenciación y vamos a comprender qué significa o cómo entendemos el mercado de consumidores para nuestra idea de negocio. Otro de los resultados de aprendizaje es reconoce las variables diferenciales de su idea en el mercado y los valores agregados de su idea para el cliente potencial. ¿Listo? Entonces, básicamente, eso sería el tema de, llamémoslo así, la diferenciación y el valor agregado. Esos conceptos nosotros los vimos la sesión pasada en nuestra videoconferencia, ¿no? Recordemos el concepto del valor percibido por el cliente, bueno, y todo el tema enfocado a segmentos y nichos de mercado. Identifica las características fundamentales de las empresas líderes del mercado de su idea de negocio. Aquí vamos a detallar un poquito más el concepto de lo que es el análisis de la competencia. Entonces vamos a mirar un poquito acerca de ese tema. Describe las ventajas diferenciales de su producto y o servicio. Entonces vamos a mirar el tema de ventajas competitivas, el tema de ventajas diferenciales y todo lo relacionado pues con esos aspectos que nos llevan o nos originan el tema de la propuesta de valor. Bueno, muy bien. Vamos a ver entonces en esta sesión el tema de lo que tiene que ver con la matriz FODA. De una vez voy a empezar un poquito a hablar acerca de este acrónimo. Acrónimo o sigla. FODA traduce F de fortalezas, O de oportunidades, D de amenazas y, perdón, D de debilidades y A de amenazas. O sea, repito, F de fortalezas, O de oportunidades, D de debilidades y A de amenazas. Es una herramienta estratégica que para este caso nos permite diagnosticar cómo se encuentra nuestra idea de negocio frente a factores externos que la pueden favorecer, como en el caso de las oportunidades, o vulnerar, como en el caso de las amenazas, pero también identificando dentro de esa misma idea de negocio cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Cuando hablamos de la herramienta FODA, estamos combinando dos tipos de análisis. Un análisis interno de la idea de negocio, que son las fortalezas y las debilidades, y un análisis externo a la idea de negocio, que son las oportunidades y las amenazas. Hoy vamos a centrarnos con el análisis PESTAL, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Nos vamos a centrar en oportunidades y amenazas. Más que todo va la idea por ahí. Entonces, vamos a ver cuál es ese entorno o cuáles son esas preguntas que debemos reflexionar nosotros como emprendedores para analizar si desde el entorno una idea de negocio es viable o no es viable. La primera pregunta que debemos plantearnos es,
¿qué productos o servicios piensa ofrecer? Esa es la primera pregunta. ¿Cuáles son esos productos o servicios que deseamos ofrecer? ¿Y cómo y a quiénes se los vamos a ofrecer? Entonces, en este sentido, ustedes tienen que preguntarse, dentro de la idea de negocio que me van a plantear en la actividad de aprendizaje número 3, repito, la cual consiste en crear un establecimiento farmacéutico en su municipio o proponer la creación de un establecimiento farmacéutico en su municipio o región, la idea es que ustedes se pregunten qué productos o servicios piensan ofrecer, por ejemplo, en una tienda naturista que ustedes desean constituir, o en una farmacia homeopática, o en una droguería, o en una farmacia droguería. Entonces, ustedes tienen que preguntarse qué es lo que van a ofrecer. ¿Listo? La segunda pregunta que nos debemos plantear para mirar o analizar la viabilidad en el entorno de la idea de negocio es qué necesidades o problemas resuelven o satisfacen la idea de negocio. Aquí resulta que la necesidad o problema es una fuente de buenas ideas productivas, como lo vimos en videoconferencias pasadas. Recuerden ustedes ese gráfico que yo les presentaba de las buenas ideas productivas, o sea, de cuáles son las fuentes de esas buenas ideas productivas. Y una de ellas son las necesidades insatisfechas, o sea, es decir, aquellas necesidades que no, digámoslo así, que son carencias, que se convierten en carencias y que están por resolverse o satisfacerse. Aquí traje a colación una pirámide de la jerarquía de las necesidades, la cual fue propuesta por el psicólogo Abraham Maslow, la cual habla que los seres humanos percibimos unas necesidades, que a partir de unas necesidades básicas que son satisfechas se van generando otras y así sucesivamente. ¿Cómo se da esta jerarquización? Tenemos las necesidades de base que son las fisiológicas. O sea, son las necesidades que se asocian con el alimento, el vestuario, la comida, el agua, el aire, el sueño, ¿cierto? O sea, todas las necesidades fisiológicas. Satisfechas, una vez satisfechas estas necesidades, se crean otro tipo de necesidades que son las de seguridad, las cuales tienen que ver con vivienda, seguro médico, trabajo, jubilación, pensión, etcétera, etcétera. Es satisfechas estas necesidades, se pueden crear otras necesidades llamadas de pertenencia, las cuales tienen que ver con la familia, los amigos, la pareja, el club, barrio, comunidad o sentido de pertenencia. Satisfechas estas necesidades, se pueden generar otras necesidades de mayor jerarquía llamadas necesidades de estima o de autoestima, las cuales se pueden satisfacer con perfumes, adornos, vehículos, productos de lujo, etcétera, etcétera. Y la cúspide de esas necesidades o de esa jerarquía de necesidades son las necesidades del ser o del autodesarrollo, que pueden estar basadas en la educación, los valores, la investigación, el conocimiento, etcétera, etcétera. Como podemos notar, en esta jerarquía de necesidades podemos encontrar las necesidades primarias, ¿cierto? Que son las fisiológicas, las de seguridad, las necesidades secundarias, que son las de pertenencia, y las necesidades terciarias, que estarían aquí, las del ser y el estima. ¿De acuerdo? Esas necesidades son importantes tenerlas presentes porque así sabremos qué tipo de productos o servicios deseamos incorporar o vender en nuestro establecimiento farmacéutico, también sabiendo a qué tipo de nicho o segmento de mercado me voy a enfocar. La tercera pregunta obedece a lo que les acabo de decir. ¿Quiénes son nuestros clientes y competidores potenciales? Primero hay que conocer bien a nuestro cliente. ¿A qué nicho de mercado, segmento, si me va a hablar de segmento o un nicho, si específicamente me va a concentrar en una partecita de un grupo de consumidores potenciales que poseen necesidades similares específicas, si me va a concentrar en ellos, ¿de qué manera lo voy a hacer? O sea, primero tengo que conocer quién va a ser el cliente de mi tienda naturista, quién va a ser el cliente de mi farmacia droguería, quién va a ser el cliente de mi droguería. Y también entender los competidores potenciales. Competidores son esas empresas que ofrecen productos o servicios similares a los que yo estoy ofreciendo a estos clientes. Entonces yo también tengo que conocer si, digamos, si yo tengo en mente proponer la creación de
depósito de medicamentos mayorista, yo tengo que saber quiénes son los competidores potenciales de esos depósitos de medicamentos. Y no solamente en mi municipio, también en ciudades capitales, en la región, ¿cierto? Tengo que identificar quiénes son mis competidores y qué ofrecen estos competidores, ¿de acuerdo? Esa es una pregunta grande, gruesa, que debemos responder para analizar si nuestra idea de negocio es viable o no en el mercado. La cuarta pregunta es, ¿cuál es el valor agregado de su producto para el cliente o consumidor potencial? El valor agregado es qué le ofrezco diferente a este cliente o consumidor. O sea, ¿qué le ofrezco de más? ¿Cuál es esa promesa de valor? Y entonces ese valor agregado puede ser un buen servicio, precios, digamos, surtido de medicamentos, amabilidad, servicios de inyectología, toma de presión digital, bueno, no sé. Ahí se me ocurren hablar de unas ideas, por ejemplo, de cuál sería ese valor agregado. No es simplemente crear la típica tienda naturista de siempre. No, ¿qué demás tiene esta tienda naturista? Y es donde hablamos del valor agregado. Cuando veamos el lienzo Canvas, la otra en 15 días, yo creo que ahí vamos a profundizar un poquito más acerca de ese concepto del valor agregado cuando veamos que uno de los componentes de ese lienzo se llama la propuesta de valor. O sea, ¿qué es lo que le propongo diferente a este cliente o consumidor para retenerlo? Para hacer que me compre a mí y sea leal y fiel a mi marca, a mi establecimiento farmacéutico. ¿De acuerdo? La quinta pregunta para evaluar el entorno y la viabilidad de nuestra idea de negocio es preguntarnos cuáles serán las fuentes de ingreso de nuestra idea de negocio. O sea, ¿de dónde vamos a obtener esos ingresos por ventas? ¿Qué vamos a vender? Que vamos a vender medicamentos OTC, que vamos a vender suplementos dietarios, que vamos a vender vitaminas, que vamos a hacer un preparado magistral, digamos, un jarabe para la tos con con una preparación magistral, ¿cierto? Pensar cómo vamos a ver, qué es lo que vamos a vender, ¿cierto? En concreto, para obtener esos ingresos. ¿Listo? Esa es una quinta pregunta fundamental para determinar la viabilidad de nuestra idea de negocio. La sexta es cuáles son los factores críticos de nuestra idea de negocio. Cuando hablamos de factores críticos de nuestra idea de negocio, hacemos referencia a factores clave, factores relevantes, factores importantes que inciden fundamentalmente en el éxito de nuestra idea de negocio. Entonces, cuando hablamos de esos factores clave, importantes o críticos de nuestra idea de negocio, tenemos que preguntarnos sobre estos 5 grupos de factores. Los primeros son los estratégicos. Cuando hablamos de factores estratégicos, hacemos referencia a la forma como definimos la razón de ser de nuestra idea de negocio y cómo la visualizamos en un horizonte de tiempo futuro. O sea, cómo la podemos visualizar en 5, en 6, en 10, en 20, en 30 años, ¿cierto? ¿Cómo veremos nuestra idea de negocio? O sea, ¿cuál es su razón de ser y cómo la veremos en un horizonte de tiempo futuro? A eso hace referencia a los factores estratégicos. Cuando hablamos de los factores culturales, aquí es muy importante tener presente, por ejemplo, en el tema de la etnia, ¿cierto? Las minorías étnicas, por ejemplo, en ciertas partes o en ciertas regiones de nuestro país, todavía hay comunidades indígenas. Y pues el tema de la dispensación de los medicamentos y demás surge a través del líder, pues obviamente, del resguardo indígena, ¿cierto? Muchas veces le piden, digamos, el consentimiento, eh, podríamos decir el criterio, el concepto al líder de la minoría indígena o digamos así, el líder de ese resguardo para que él les formule algún medicamento o algo así. Esos son factores culturales, por ejemplo, en ciertas regiones de nuestro país que hay que tener muy presente. ¿Listo? Factores tecnológicos hacen referencia a como nuestro sector farmacéutico en el que nos desenvolvemos nosotros, es de constantes avances. Por ejemplo, ahorita con el tema del COVID-19, que ya pues decretada la pandemia y pues estamos viviendo una situación de emergencia mundial,
Sanitaria Mundial, pues prácticamente más de un laboratorio, yo creo que ustedes lo habrán escuchado y lo están viendo por los noticieros, más de un laboratorio se está colocando en la tarea de descubrir la vacuna contra el COVID-19. Y eso hace parte de los factores tecnológicos, los avances tecnológicos que se van presentando en nuestro sector farmacéutico. Factores de procesos. Cuando hablamos de los factores de procesos, hacemos referencia a, en la medida como se van a gestionar esas actividades en nuestro establecimiento farmacéutico. Recuerden que estamos hablando del decreto 2200 del 2005, donde nos habla de los procesos básicos del servicio farmacéutico. Importantísimo que ustedes lo tengan presente al momento de analizar esos factores de procesos. Y en lo más importante y la base, podríamos decir, de como factor crítico relevante, y yo diría que más que importante, para garantizar el éxito de nuestra idea de negocio es el talento humano, ¿cierto? Contar con las personas o con los colaboradores que necesitamos y en nuestro, o para garantizar el éxito de nuestro establecimiento farmacéutico. Entonces, el talento humano, ¿qué calidades debe cumplir? ¿Cuáles deben ser esas competencias de este talento humano? Pues para garantizar que nuestra idea de negocio sea exitosa en su implementación. Entonces, también hay que mirar el factor del talento humano. Si voy a crear si voy a, o tengo propuesto la creación, la puesta en marcha de una droguería, pues mínimo debo tener un auxiliar de servicios farmacéuticos, un regente de farmacia, un comité técnico, o sea, debo tener todo eso, pues obviamente todos esos cargos o esos procedimientos o esas funciones y garantizar que el talento humano que ocupe esas funciones o que las desempeñe sea el más idóneo para realizarlo. ¿Listo? O sea que básicamente en torno a esas 6 preguntitas gira el concepto de evaluar la viabilidad de nuestra idea de negocio. Bueno, voy a hacer una pausa hasta aquí, voy a mirar si hay preguntas a través del chat. No sé si tengan ustedes alguna pregunta de lo que les he mencionado con respecto al análisis de la viabilidad de nuestra idea de negocio. ¿Preguntas? A través del chat, chicos. Bueno, Eliana, perfecto, no hay preguntas. Veamos entonces si alguien más tiene preguntas en el chat. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Listo, bueno, muy bien, perfecto. Entonces no hay inquietudes. Entonces vamos a volver a la presentación. Listo, vamos a volver a la presentación y voy a explicar el concepto de lo que es el análisis PESTAL. ¿Listo? El análisis PESTAL. Entonces, cuando hablamos del análisis PESTAL, esta es una herramienta también de diagnóstico o de análisis estratégico del entorno. Recordemos que estamos analizando el entorno para validar la viabilidad de nuestra idea de negocio. Y una de las herramientas estratégicas para analizar dicho entorno es el análisis PESTAL. Cuando hablamos del análisis PESTAL, de pronto no nos suena mucho esa sigla o esa palabra PESTAL, pero resulta que la palabra PESTAL, tal y como aparece aquí en nuestra presentación, traduce o es un acrónimo que tiene unas siglas, así como FODA. FODA significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. PESTAL también tiene un significado. ¿Cuál es ese significado? La palabra P de la sigla significa político. La palabra E, económico. La palabra S, social. La palabra T, tecnológico. La palabra A, ambiental. Y la palabra L, legal. ¿Cierto? O sea, ¿qué significaría análisis PESTAL? Pues es el análisis político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal que incide directa o indirectamente en nuestra idea de negocio.
Eso es básicamente el análisis PESTAL. O sea, analizar factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales que afectan directa o indirectamente a nuestra idea de negocio, los cuales pueden ser oportunidades o amenazas. Repito, los cuales pueden ser oportunidades o amenazas. ¿Listo? Básicamente, en eso consiste el análisis PESTAL. Bueno, resulta que el análisis PESTAL es analizar los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales que inciden en una idea de negocio. Un primer grupo de factores que pueden incidir en nuestra idea de negocio son los factores políticos. ¿Cuáles pueden ser algunos ejemplos de esos factores políticos? Entonces, lo primero son los planes de gobierno. Resulta que ahorita, este año, en todos los municipios de nuestro país, recién se posesionaron gobernadores y alcaldes, ¿cierto? Gobernadores en el departamento y alcaldes municipales. Y ahorita pues están con el tema de la construcción de los planes de desarrollo. Entonces, esos planes de desarrollo de alguna u otra manera pues van a repercutir si nosotros vamos a crear una tienda naturista, una droguería, ¿cierto? Porque pueden haber políticas que tengan que ver con el impulso al emprendimiento, no sé, digamos, financiación semilla a ciertos proyectos. Entonces eso puede estar alimentado de los mismos planes de gobierno. Por eso es importante analizar este factor. Lo siguiente es el plan de ordenamiento territorial POT. Cuando hablamos del POT, hacemos referencia básicamente es a todo lo que tiene que ver con lo que los municipios definen en cuanto al tema de dónde ubicar los establecimientos comerciales, zonas residenciales y demás. Es importante que ojalá ustedes, si tienen en mente llevar a la práctica, y de hecho de eso se tratará el ejercicio, espero, que no solamente el establecimiento farmacéutico que me van a proponer crear en la actividad 3 sea única y exclusivamente para este curso. No, ojalá que eso sea el proyecto de vida de ustedes en lo posible y que cuando ustedes le den puesta en marcha a ello, pues tendrán que referenciar muy seguramente ese plan de ordenamiento territorial, ¿cierto? Para saber si en la zona donde ustedes tienen pensado ubicar ese establecimiento, lo pueden hacer o es permitido desde el plan de ordenamiento territorial. En algunos municipios, dependiendo del número de habitantes, no se le llama a ese documento plan de ordenamiento territorial POT, sino EOT, esquema de ordenamiento territorial. Eso depende del número de habitantes que tenga ese municipio. Otro aspecto muy importante entre los factores políticos que tienen que ver o que afectan a una idea de negocio son las políticas gubernamentales. Ahorita, por ejemplo, estamos en un decreto de estado de emergencia decretado por el presidente de la República, pues en vista de la situación de la pandemia mundial del coronavirus. Entonces, esas políticas gubernamentales van a incidir de alguna u otra manera, ¿cierto? Van a incidir en la creación de un establecimiento farmacéutico. Los sistemas de gobierno, de alguna u otra manera, pueden afectar la credibilidad en las instituciones o entidades del Estado y el tema de los derechos humanos. O sea, esos son ejemplos de factores políticos que podemos analizar que pueden incidir directa e indirectamente en nuestra idea de negocio. También tenemos los factores económicos, hoy en día tan convulsionados por este efecto de la pandemia, pues prácticamente esos indicadores han tenido una volatilidad impresionante. Por ejemplo, ahorita tenemos un dólar que vale en promedio 4.043 pesos colombianos, un dólar. O sea, es unas cifras muy alarmantes, unos indicadores muy alarmantes debido a la situación que estamos enfrentando. Entonces, ¿cuáles pueden ser algunos de esos factores económicos que pueden incidir en nuestra idea de negocio? Uno, el crecimiento del Producto Interno Bruto. La palabra PIB significa Producto Interno Bruto y es la manera como medimos la producción de una economía. En este caso, es el valor de todos los bienes y servicios finales que se consumen y se producen en nuestro país. Y de acuerdo con eso se mide si la economía nuestra creció o no creció. Ya se registró el dato del 2019, el crecimiento del PIB en Colombia, que fue del 3,3%. Y ahorita pues están diciendo los economistas que de acuerdo con esta crisis que va a generar el coronavirus,
Se estima que el crecimiento económico del país, o sea, del PIB, este año en Colombia se proyecta entre un 2 y un menos 2,5%. O sea, que la economía del país puede decrecer sustancialmente por el efecto del tema del coronavirus. Exportaciones e importaciones, sobre todo en nuestro mercado farmacéutico, donde se habla mucho del tema de exportación e importación. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos en nuestra segunda videoconferencia que yo les hablaba del panorama de que prácticamente el 80% de las exportaciones del mercado farmacéutico se concentran en Bogotá? Entonces, ese factor juega un papel importante también. El tema de la inversión, competitividad sectorial, en este caso sector farmacéutico, la inflación, o sea, el alza de los precios en el mercado, el desempleo, que ahorita va a ser fundamental esa tasa y que yo estimaría que el desempleo se va a incrementar de una forma alarmante debido a esta crisis, los acuerdos comerciales, o sea, los tratados de libre comercio, las tasas de cambio, ¿qué significa? La manera como yo comparo la moneda nacional con respecto a otra moneda más fuerte. En este caso, la tasa de cambio es comparar peso frente al dólar. Por eso decimos que en este momento están en un promedio de 4.044 pesos un dólar. ¿Listo? Y las tasas de interés, por ejemplo, para el tema de créditos y en vista de lo que ha pasado con este tema de la pandemia, el Banco de la República decidió reducir en 0,5 puntos las tasas de interés en todo los bancos y demás. O sea que los bancos tienen que reducir las tasas de interés para el tema de los créditos. Entonces, todo eso, analizarlo, qué impacto puede tener en nuestro establecimiento farmacéutico. Si, por ejemplo, necesito endeudarme, voy a poner un ejemplo, si para crear mi tienda naturista necesito endeudarme ante un banco y el Banco de la República bajó las tasas de interés, pues eso va a ser una oportunidad para mí. ¿Por qué? Porque voy a acceder a un crédito a bajas tasas de interés, lo que me va a permitir pagar unas cuotas, digamos así, un poco más o menos costosas, digamos así, se pagan cuotas menos costosas. En cuanto a los factores sociales, ahorita tenemos un factor fuerte que es el tema pandemia COVID-19. Y eso, de alguna u otra manera, va a incidir en la creación de un establecimiento farmacéutico, porque puede ser u oportunidad o amenaza. Eso hay que analizarlo muy bien. Pero también hay otros factores como la responsabilidad social empresarial, que es la manera como las empresas atienden a toda la comunidad y a todos sus grupos de interés. Clientes, proveedores, accionistas, comunidad, Estado, ¿cierto? Todo ello hace parte de la responsabilidad social empresarial. La capacidad de influencia y liderazgo de las mujeres, o lo que llamamos también la equidad de género. También eso juega un papel importante. En algunas partes de nuestro país, pues, que es donde se presentó mucho el tema del conflicto armado, pues la presencia de grupos al margen de la ley, eso también puede ser una amenaza en vista de que, digamos, reincidan estos grupos alzados en armas, pues prácticamente eso va a ser una amenaza considerable. Actitudes y orientaciones culturales, reforma a la seguridad social, procesos de paz, reforma a la educación, viviendas de interés social, diversidad cultural y étnica, valores y estilos de vida. Esos son algunos de esos factores sociales que pueden incidir de alguna u otra manera en la creación de un establecimiento farmacéutico. Otros son los factores tecnológicos. Y esto aquí podemos mirar cómo podríamos enfocar esto, por ejemplo, en los avances tecnológicos dados en el sector farmacéutico, no solamente aquí en Colombia, en el mundo. Tecnologías de la información y la comunicación TIC aplicables al sector farmacéutico, las empresas virtuales, el marketing digital, administración 2.0, la innovación tecnológica en productos y procesos, ciclos de vida de la tecnología, tecnologías alternativas o sustitutas, know-how, patente, licencia, registro y protección de marcas en el sector farmacéutico. Ahorita, por ejemplo, si llegan a descubrir la vacuna efectiva contra el COVID-19, pues prácticamente ustedes van a saber que esa vacuna, ese antídoto se puede patentar. Entonces, toda esa fuerza de patentes también se puede analizar en los factores tecnológicos. Por ejemplo, si nosotros o algunos en sus farmacias droguerías o farmacias homeopáticas elaboran unos preparados magistrales innovadores, o sea, es decir, preparados magistrales, pues prácticamente eso puede convertirse en una patente. O sea, yo puedo patentar ese producto. Entonces, todo eso
hace parte del análisis de los factores tecnológicos. En los ambientales, mucho por donde analizar, sobre todo si voy si tengo propuesto crear un establecimiento farmacéutico como una tienda naturista o una farmacia homeopática, sí que es cierto, ese factor ambiental juega un papel importante, ¿cierto? Por el tema de la preservación de los recursos de flora, ¿cierto? Los recursos de flora. Entonces, por ejemplo, tenemos variables como la sostenibilidad ambiental, los sistemas de gestión de calidad ambiental ISO 14001, las buenas prácticas de manufactura BPM, los registros INVIMA, ahí juega un papel importante el tema del registro INVIMA, disminución de desechos, reservas forestales, reservas hídricas, políticas ambientales, la biodiversidad en flora y fauna, energía eléctrica, uso de energías alternativas, etcétera, etcétera. O sea, esos son factores ambientales que pueden incidir en nuestra idea de negocio. Tenemos los factores legales y sobre todo esto sí que aplican bastante en las ideas de negocio que ustedes piensan establecer en el sector farmacéutico. ¿Por qué? Porque como lo vimos en nuestras primeras videoconferencias, nuestro sector farmacéutico es de los más regulados, no solamente al hablar de Colombia, sino también en Latinoamérica. Es de los sectores más regulados en la América Latina. O sea que la normatividad aplicable al sector farmacéutico tengo que analizarla sí o sí. Y si eso me va a implicar a mí una amenaza o una oportunidad. Amenaza en el sentido en que si yo no cumplo una normativa, pues sencillamente me pueden cerrar el establecimiento. Entonces ahí podríamos ver que la mayoría de esa normatividad aplicable al sector farmacéutico puede ser considerado más una amenaza que una oportunidad para un establecimiento farmacéutico, porque el no cumplimiento acarrearía sanciones y el posible cierre del establecimiento. Reformas legales, por ejemplo, se sancionó desde diciembre del año pasado la famosa Ley de Crecimiento Económico, o lo que conocemos comúnmente como la reforma tributaria. Y ahorita, pues con el tema de la emergencia del COVID-19, se aceleró el cumplimiento de esa ley de financiamiento, de esa ley de crecimiento económico, basado en el concepto de la devolución del IVA. Entonces, prácticamente con ese tema, con ese concepto del tema de la devolución del IVA y ahorita pues con el tema del contagio, pues prácticamente se ha anticipado un poco estas medidas. La desregulación de los sectores también, ese es un factor importante a tener en cuenta. La legislación comercial, el derecho laboral, la legislación tributaria, el derecho civil, el derecho ecológico o ambiental y el derecho administrativo. O sea, prácticamente el cuerpo de normatividad que tenemos, sobre todo en el sector farmacéutico, es bastante amplio y la mayoría de los casos eso puede repercutir más en una amenaza que en una oportunidad si nosotros deseamos crear un establecimiento farmacéutico. Bien. Listo. Con esta parte del análisis PESTAL doy por terminada la videoconferencia de hoy. No sé si a través del chat tengan alguna pregunta con respecto a lo que acabo de mencionar. Preguntas a través del chat. Chicos, preguntas en el chat. Miriam, Miller, Claudia, Eliana, Nora, Alexandra, Marta. No sé si tengan preguntas a través del chat. Chicos, preguntas en el chat. Veamos si hay preguntas. Listo, Marta, perfecto, no hay preguntas. Vamos a ver si hay más preguntas. Veamos si hay alguien tiene preguntas en el chat. Les sugiero que vayan revisando la guía de aprendizaje número 3. ¿Listo? Les sugiero que vayan haciendo lectura de la guía número 3. Vayan revisando la actividad para que por favor vayan empezando a trabajarla. ¿Listo? Creo que Miriam, me quieres plantear alguna pregunta, por favor me la escribes en el chat, Miriam. Mientras tanto, entonces, Marta no tiene preguntas, Eliana tampoco, Claudia tampoco, Miller tampoco. No sé si de pronto, Miriam, me quieras plantear una pregunta en el chat. Bueno, entonces me encargaré de subirles a ustedes ese archivo en Excel que aparece ahí.
que remito yo en la actividad 3, se los voy a subir desde mañana para que ustedes vayan mirando. ¿Listo? Bueno, perfecto, Miriam, entonces no tienes inquietud. Listo, entonces, pues si no hay preguntas, muchísimas gracias a todos ustedes, Miriam, Miller, Claudia, Eliana, Marta, Alexandra, por la participación en esta videoconferencia. Les repito, esta videoconferencia queda grabada. Ustedes la pueden ver a partir del día de mañana en su sección módulos de la plataforma Canvas. Para esta semana aparentemente no tenemos una actividad que se cierre, pero vayan empezando a trabajar la guía o la actividad de aprendizaje número 3. Revisen la guía primero, léanla muy bien y vayan empezando a desarrollar la actividad de aprendizaje número 3. ¿De acuerdo? Entonces, esta videoconferencia junto con la presentación que les compartí, la pueden ver a partir del día de mañana en su plataforma Canvas. ¿Listo? Entonces, no siendo más, muchas gracias a todos ustedes. Dios mediante nos veremos en 15 días, porque de hoy en 8 días, pues, es Semana Santa. Entonces, en 15 días nos reencontraremos Dios mediante para terminar o para continuar con nuestra unidad de aprendizaje número 3. A todos ustedes, mil gracias, que pasen una feliz noche y nos reencontraremos en 15 días.